esa que es estallido porque yo quiero más cosas, y lo toman súper bien por un tiempo, eso fracasa políticamente. Hay una versión fascista de esto, que es el Partido Republicano, que igual es violencia y delincuencia, la respuesta que quiero es más mano dura. En esta multiplicidad, 5 años de caso, ¿dónde ve la posibilidad en el futuro de ver otros relatos de esto con consecuencias políticas? Mira, yo pienso que es muy interesante, digamos, la manera de enfocar todas estas causas, el estallido y su inscripción, ¿no? Porque como tú dices muy bien, no fue la Constitución el centro del estallido, más bien yo diría que era lateral, o pongámoslo así, ultralateral, ¿no? Porque la gente en realidad su tema radicaba en los temas tradicionales, pongámoslo así, ¿no? Lo que siempre ha generado organizaciones muy poderosas, que es la salud, la vivienda, el abuso, digamos, de las pensiones y las AFP. Eso como centro, y por supuesto uno de sus lados más laterales era la Constitución, y eso permitió que el estamento político tomara allí un centro. Ellos lo hicieron un centro, pero no la ciudadanía, ¿no? Y por eso el resultado es el que conocemos, o los resultados son los que conocemos, porque no era, pues, lo que motivaba esa gran explosividad, ¿no? Por otra parte, en cuanto al consumo, efectivamente estamos en una sociedad neoliberal fundada, claro, en el mercado, ¿no? Con el mercado como signo de democracia, porque el mercado, digamos, según sus cultores, permite una democratización del consumo y por lo tanto se realizaría ahí una democratización de la ciudad. Pero el consumo está segmentado, es decir, de acuerdo a los ingresos de las personas es lo que tú puedes consumir o no puedes consumir. Incluso cosas muy visibles como que los supermercados llevan distintos productos, depende dónde estén situados. Pero lo que tú no puedes segmentar es el deseo, ¿no? Porque en la medida que promueven todos estos productos y producciones segmentadas, sin embargo el deseo no se puede segmentar, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber una tensión porque se promueve un consumo que no es apto por sus salarios y por sus ingresos para toda la ciudadanía, ¿no? Y se le culpa por querer consumir lo que consumen los que consumen. Y además se los culpa por querer una zapatilla, estoy inventando, que se promueve hasta el cansancio, y dice, ¿cómo tú quieres una zapatilla? Si tú eres, es un decir, un roto, ¿no? Que antes se veía que la gente criticaba porque el mundo popular hacía asados para el 18. O tenía la tremenda televisión en el living y no tenía ni para comer. Claro, muchas veces lo escuchamos. Hay una sanción frente al consumo, pero sin embargo el sistema se funde en eso. Entonces hay una paradoja ahí que es muy difícil enfrentar con mucha claridad. Yo pienso que no es lineal y que el problema central, como tú lo decías muy bien, es que no hubo manera de encauzar como no fuera sobre una cuestión minoritaria como fue la Constitución. No hubo manera políticamente de enfrentar estas demandas y de hecho siguen sin poderse enfrentar, ya vemos el tema de las jubilaciones. Entonces hay algo que falla gravemente en las estructuras políticas y lo vemos. Bueno, la gente tiene una mala impresión, pero es más que eso, porque son sujetos elegidos por la ciudadanía, ellos los eligen y estos sujetos no pueden enfrentar, digamos, la realidad social de los habitantes. Volviendo al caso de Marcela Cubillo, que es un caso muy emblemático porque una universidad funcionó como caja pagadora. Eso es fuerte, ya por la situación de los estudiantes endeudados, profesores, por el salario que tienen los profesores. Pero a mí lo que más me impresionó, fíjate, fue la actitud de esta política frente a su salario, ¿no? Porque agredió
a todos. Dijo que ella se lo merecía, que esto era un intento del Estado por apoderarse de los salarios privados. Dijo una serie de cosas bastante insólitas. Pero a mí lo que me impresionó, que una persona que quiere trabajar en política no tuvo pero la menor empatía con el país, entendiendo que la mitad del país gana entre 400 y 500 mil pesos, 50%. Y esta mujer política no hablaba, o sea, solo hablaba por los sueldos de 17 millones, ¿no? Entonces eso lo encontré muy impactante. Y es posible que los 17 millones la lleven a la será alcaldesa de Las Condes. De los 17 millones. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar en cómo vive una cierta derecha ganancial sus propios espacios, ¿no? Y eso tiene que ver también, evidentemente, con el estallido y su pánico, porque es así. Yo quiero hacerle varias preguntas. Lo de la Cubillos yo creo que no tuvo empatía porque no la necesita, porque ella está en Las Condes. Y en Las Condes, en este cargo, en este caso, la gente de Las Condes en general va a decir, pero si está bien, se lo merecía, lo tiene. Entonces no tiene que hacerse cargo respecto a la sociedad. Si después de que salga alcaldesa en 8 años más, 6 años más, no sé qué, quiere ir a otro cargo, cambiará el discurso. O sea, pero es que en este caso ella no necesita cambiarlo, porque Las Condes piensa como ella. Pero es política. Sí, pero política es que si uno mira, perdóneme que es miembro de un partido. Sí, no, ya. O sea, no. fue miembro de un partido. Sí, de pero la ya sí, pero ahora dice ahora en esto yo voy a salir. Si en 4 años más quiero ser senadora por no sé dónde, voy a poner otro discurso, porque además los medios me van a replicar en ese momento, me da lo mismo y se van a olvidar de lo que pasó. Pero si, ahora están diciendo que fue un estallido delictual, cuando Piñera, en una entrevista que vimos ayer, decía, tenemos que escuchar a la gente, tienen razón, hay abusos. ¿Y quién lo repite ahora? Nadie repite, no, delictual. Se fumó la opinión de los políticos de esa época. Pero ya, es una reflexión que usted puede está muy destrozarla porque usted tiene mucho más inteligencia que yo. Pero lo que quiero preguntarle es una cuestión muy personal, que es, y perdone que se la haga porque tengo que hacerla, porque yo usted la considero una mujer muy lúcida, y a mí me ha costado desde el 4 de septiembre hasta hoy día lo mismo. Entonces, ¿por qué la ciudadanía vota por quienes lo explotan y por quienes quieren mantener lo que existe, con todo lo que usted ha dicho respecto de que sigue vigente, respecto de lo que pasó, que no pudieron encauzarlo, etcétera? ¿Por qué la ciudadanía sigue votando por Marcela Cubillos, si no estuviera en Las Condes, por Rojo Edwards, por gente que después, lo dijo una diputada el otro día en la Cámara, van al campo, les dicen una cosa y van al Congreso y votan otra? ¿Por qué siguen votando por los mismos? Perdone que es una cuestión personal, yo no lo he podido, o sea, y a veces esa es cuando dan las ganas de mandar toda la cresta, pues, si dice, ¿qué? Si no se merecen ni una... No, y uno sigue. ¿Por qué cree usted? Por la hegemonía. Hay una hegemonía, ¿no es cierto?, que invade distintos espacios, ¿no?, que tiene que ver con la educación, con la religión, con la ley, es decir, está engranada a distintos mecanismos importantes, ¿no? La hegemonía es la hegemonía y por lo tanto las propuestas de esta hegemonía, que son las que tienen, digamos, es de la alta burguesía el poder, va a elaborar discursos de acuerdo a políticas que los favorecen a ellos. En este momento es la seguridad. Una señora vi que la habían asaltado y que pedía un Bukele acá, y Bukele dijo sí, ¿qué está pasando? Que me piden a mí que vaya a solucionar los problemas de Chile. Entonces, esa señora representa, digamos, una voz que ve en esas prácticas su salvación, entre comillas, ¿no? Porque efectivamente lo mediático reproduce lo que la hegemonía necesita. En este caso, la única manera de bajarse masivamente del barco es sobre, digamos, la violencia. Y eso es lo que están moviendo. ¿Y qué ofrece la ultraderecha?
nunca más violencia, cosa que es imposible, porque no es manejable, tiene que verse, necesitan otras formas, ¿no? Y que no es nacional, Ecuador, en fin, hay un problema extraordinario que tiene que ver, digamos, con determinadas prácticas ya internacionalizadas, básicamente de narcotráfico, ¿no? Y eso lo que no se dice es la cuota de corrupción que va dejando. O sea, ahora vemos a carabineros relacionados con un asalto, pero tenemos que pensar que hay mucho más que eso, que la corrupción está no en el microtraficante de una población, sino está en otro lugar. ¿Cómo llega? ¿Dónde llega? ¿Qué pasa para que llegue? Entonces, yo pienso que de la seguridad se ha hecho una especie de evangelio que está rezando la ciudadanía sin parar, ¿no? Y eso convence porque está la producción de delincuencia por distintos medios, no solamente por los mediáticos, sino también en las escuelas. En fin, peleas que siempre ha habido en las escuelas hoy día son francamente una violencia desatada, entre comillas, ¿no? Ese es el espacio que en este momento están teniendo. Y el otro espacio es si tú trabajas te va a ir bien, ¿no? O sea, sacando al sujeto de su contexto, o sea, eliminando el contexto, ¿no? Y diciendo, un trabajador es capaz de salir adelante. Y los que no salen adelante pues son flojos o están entregados a otras prácticas. Ese es el discurso hegemónico y es difícil, siempre ha sido así, la hegemonía es la hegemonía. Hassan, hay una... ¿por qué lloras? Es la tristeza. Yo estaba pensando en una reflexión sobre el tema. No es para defender a Marcelo Cubillos. No. No es para defender a Marcelo Cubillos, pero hay una complejidad acá que tiene que ver con la cifra de los 17 millones de pesos y la manera en que se construyen relatos. Y a mí me hizo pensarse que eso no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero hay un vínculo, con los Juegos Olímpicos de este año, ¿cierto? Y toda la controversia sobre la boxeadora de Argel, ¿cierto? O sea, que podía ser trans, sí. Que empezaron con esta idea que ella, la Emaneh Khalif, es una mujer transexual, sí. Transgénero. Y con esto empezaron a atacar, y esto es una cuestión que yo diría que la mayoría de las personas a nivel mundial siguen creyendo que es una mujer trans, aunque es completamente falso. Y una pregunta, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es que se logra canalizar la indignación generalizada, el malestar con la actualidad, que es una actualidad neoliberal por definición, con eso, con la rabia de mujeres enfrentando personas trans en boxeo? Y es la imagen, es la foto de ella apareciendo con una cara masculinizada, golpeando la otra, y con la imagen da vuelta al mundo. Y no importa la cantidad de palabras, la cantidad de explicaciones, la cantidad de contraimágenes, lo que queda grabado, esa forma de narrar, es lo que domina. Entonces, cuando uno tiene eventos con explicaciones múltiples, es la imagen que tiene fuerza. Y de alguna manera, los 17 millones de pesos de Marcelo Cubillos funcionan podría haber explicaciones por los 17 millones de pesos. Pongamos otro caso, porque hay personas que ganan 17 millones de pesos por justificación. En este caso, nos conviene que es real. Pero la emocionalidad, la indignación, la rabia que ha surgido con este caso, no es por los méritos del caso. Yo insisto, la Marcelo Cubillos definitivamente estaba como... Yo creo, con financiamiento ilegal de la política, es un juego de corrupción, pero las razones por las cuales tenemos esa vorágine de ataques que estamos surfeando en realidad, y está bien, porque hay que hacerlo, porque ellos hacen lo mismo, pero es porque la cifra es elocuente de otra manera, es esa imaginación, la manera de relatar del estallido es lo que me tiene muy... sigo pensando que acá... Cuando hablamos del caso Marcelo Cubillos y la falta de empatía, del sujeto endeudado y todos los demás,
son momentos de narración de los eventos. Y eso yo creo que pone como el pensamiento crítico en una posición muy delicada. Es que este caso, digamos, este caso que ha sido en cierto modo significativo porque toca a otros contratos. O sea, no es ella y sus 17 millones, son las universidades y sus millones, ¿no es cierto? Sí, como racionalmente sí. Claro. Pero no es eso la emocionalidad. No es solamente eso, pero hay que considerar, y toda la educación, porque se suman los profesores secundarios y su salario, entonces hay un campo sobre lo que se puede hablar. Pues si fuera ella sola, en un punto no tendría importancia, sino que tocó un campo que tiene que ver con la educación, y un campo que es asimétrico, que está complicado. Pero yo creo que lo que está detrás de Marcela Cubillo, y eso es lo que más ha afectado, digamos, políticamente de una manera más subterránea, es Chadwick, porque definitivamente ese contrato tiene una relación lineal y literal con Chadwick, y por lo tanto más conviene exacerbar a Marcela Cubillo que hablar de quién contrata a Marcela Cubillo, cuál es su amistad, cuál es su nexo de Marcela Cubillo para llegar ahí, como todos los otros que llegaron ahí. El fiscal Guerra no deja de ser también 6 millones por media jornada. Entonces ahí hay una caja pagadora y que obligó a Chadwick definitivamente a renunciar a la UDI. Pero eso es menos elocuente que su salario, ¿no? Porque el salario fue una forma de distracción, fue una forma también de parar lo que pasaba dentro de esta universidad, ¿no? Que está ligada evidentemente a la UDI, que no tiene gratuidad, pero sí tiene deuda, ¿no? Los estudiantes estudian con deuda, y eso es lo que ellos quieren. Entonces, yo pienso que sí, que la hegemonía va a buscar, digamos, mecanismos para cubrir sus puntos neurálgicos, y que la boxeadora trans, que fue calificada de trans, pese a que su geología biológica no era así, es porque es contra las mujeres también. Entendiendo que el boxeo es una práctica masculina. Sí. Entonces ahí hay un hito, sí, hecho. La masculinizamos. Sí. Entonces esa mujer que noqueó, parece, a los 3 segundos, no puede ser una mujer, porque eso sí lo hace Cassius Clay, es perfecto, y eso, hacen un documental sobre eso. Pero una mujer noqueando a los 3 minutos, entonces es un cuerpo que permite lo que pasó, ¿no? Que permite, no es una heroína del boxeo, sino es una paria, porque en realidad ella cuenta con recursos físicos y biológicos más poderosos. Sí. Es que, ya. No, está bien. Tú puedes. Pero desde luego yo entiendo tu razonamiento, como un hito invade todo, pero también tenemos que pensar quién fue. Sí, es que es hegemonía y contrahegemonía. En el caso de la boxeadora es reforzar una hegemonía con cierto tipo de rol de género de masculino y femenino. En el caso de la interpelación de Marcela Cubillos, uno puede decir que es contrahegemónico porque tiene que ver con una sociedad de abusos y algunos poderosos y otros. Pero la manera en que se genera la indignación es la misma. O sea, ¿por qué se indignan con Marcela Cubillos y 17 millones de pesos y no se indignan de la misma manera con una serie de otros abusos? ¿No? Es bien curiosa la manera en que ciertas cosas prenden y otras cosas no, porque la estructura de la injusticia de la cosa, hemos visto cuántos casos de corrupción de ese tipo que no prenden, y algunos sí prenden. Bueno, porque 17 millones son muy elocuentes en una población que gana 500.000 pesos, y hay un campo que permite sostener eso, que es el campo universitario, que no, hoy día hay una cantidad enorme de universidades privadas que ponen en jaque las universidades privadas sus propios salarios. Frente a los 17 millones, la universidad pública no tiene tantos problemas porque ya sabe su historia salarial. Claro, pero claro. Los privados tienen otra forma.
Entonces afecta, y sin contar la enseñanza secundaria con los profesores, sí, los profesores muy castigados, ¿no? Entonces hay un campo que permite que eso se amplíe, ¿no? El campo permitió esa ampliación, y seguiré pensando que lo que ella hizo es muy dañino para el aparato social, que es reivindicar su derecho a 17 millones por media jornada, ¿no? Oiga, ya, vamos a llevarla a algo que nos pidió la directora. Su último libro. Cuéntenos un poco, porque nuestra directora hizo, pero antes que entráramos acá, un homenaje. Quiero hablar del último libro suyo, que tiene que ver con el matrimonio en Chile, ¿no? Cuéntenos un poquito, invítenos a leerlo, con feminismo, etcétera. Mira, a mí me ha parecido muy significativo en relación a lo que tú señalaste, que la institución matrimonial, que ha sido un pilar, digamos, de la familia, de la estructura. El matrimonio permitió una estructura. Sí. Pero hoy el mundo popular nunca ha sido tan fiel a la estructura, ¿no? Pero las clases medias sí han seguido mucho los ejes de la alta burguesía. Pero en estos tiempos las clases medias se liberaron de esa obligación, sí, y las personas no se están casando. Lo que yo quiero señalar no es que se casen o no, eso me da exactamente lo mismo. Es obvio. Sino lo que me parece muy significativo es cómo cae una institución que ha sido fundamental en la historia institucional chilena, ¿no? Y eso no ha sido lo suficientemente atendido. Ha habido gestos, por ejemplo, el Partido Republicano aspira a reivindicar la familia tradicional, en un momento en que efectivamente el matrimonio ha caído. La derecha también, de una u otra manera, sigue reivindicando eso cuando no existe. Recuerdo al presidente Piñera que le daba a la gente que llevaba 50 años de casado un bono, resultado que no tenía fondos para dar los bonos, ¿no? No hubo fondos, entonces no pudo premiar a la gente con 50 años. Pero eso es una oda al matrimonio, porque su fantasía es recuperar esa tradición y por lo tanto también resolver la emancipación de la mujer, ¿no? De una u otra manera, entendiendo, ¿no es cierto?, que en esa estructura es problemática, especialmente para las mujeres, por la labor de cuidado y producción. O sea, que vuelvan a eso y no se anden yendo a las pegas. Claro, pero el punto es que cayó la institución y eso no se ha dicho lo suficientemente qué significa. Y la reproducción, porque tenemos 1,3 por 2, o sea, 2 gentes da 1,3, ¿no? Eso es un problema mundial, pero Chile la reproducción es más baja que en Japón, que Japón es muy racional, pero es más baja en Chile, ¿no? Pero eso es un problema mundial también. Entonces Europa y sus fondos más equilibrados está dando bonos por un hijo, más bonos por 2 y para qué te digo por 3. Pero hay algo ahí que hay que pensar, ¿no? Y que es que una institución fundamental que regía los imaginarios sociales cayó, ¿no? A ver, eso es absolutamente cierto. Yo veo mis hijos, los hijos de mis amigos, que yo me casé por la iglesia, con la fiesta, típico. O sea, hasta mi generación, yo con mis amigos, me invitaron a muchos matrimonios. Ahora no hay ninguno. No estoy tonteando, es cierto. No, pero, o sea, la institución matrimonial, no solamente la clase menos pudiente se juntaban, ahora la clase media también se juntan y no hacen matrimonio. La clase alta sigue un poco con eso. Pero entonces que hay un problema, porque la clase alta necesita gente que trabaje para ellos. Y entonces baja el nivel de personas para los trabajos, etc. Pero hay un tema. La gente dice, yo no me caso o no quiero ni siquiera porque no puedo comprarme una casa. Porque no me garantizan la pensión cuando jubile. Porque no tengo salud. Y esto también es responsabilidad de un grupo que quiere mantener lo que tiene. Entonces es una contradicción en que ellos mismos caen. Porque si la persona dice, en los tiempos de mi papá, todos al final se compraban una casa, ¿cierto? Que la Corfo, que la Contraloría que trabajaba, se compraba una casita grande, chica, pero te compraba pagándola 30 años, lo que sea. Pero siempre
Las generaciones actuales están lejos de aquello. Entonces, claro, se puede reivindicar el matrimonio tradicional como una cosa abstracta, porque si tú le dices, sabes que no hay tenido ninguna oportunidad de hacer familia en una casa que sea tuya con todos los... Porque es más caro hoy día vivir como matrimonio, como dicen, el kilo guagua, pucha que sale caro. Bueno, es que es verdad. Entonces hay una contradicción en la élite ahí, que ve una cosa y no ve la otra, ¿o no? Mira, lo que ocurre es que a esta sociedad lo que le interesa mucho es el tema de los bienes. Porque, bueno, es materialista, sí, ultracapitalista. Sí. Entonces, frente a la falta de matrimonio, porque no hay, generaron unión libre. Y la unión libre no es nada, no es matrimonio, es para certificar bienes, ¿no? Entonces, ese es su tema. El tema, pero cae, a mí lo que me interesa es la caída del matrimonio. Y frente a eso, el matrimonio también es una certificación de bienes, porque te casas con separación bienes de compartidos, bienes, en fin, o sociedad conyugal, o participación en los gananciales. Como no se casan, ¿y qué pasa con los bienes si alguien se junta con otro? Quedan en comunidad. Claro, entonces ahora generaron que eso no es matrimonio. El acuerdo de unión civil. Se simplificaron los contratos. Los contratos y eso no tiene validez. No es en matrimonio, es una unión que se puede armar o desarmar muy fácilmente. Entonces, eso me parece a mí muy interesante, como también el tema que tú señalas de la reproducción, porque hay menos fuerza de trabajo, ¿no? Porque tú generas con los hijos que genera fuerza de trabajo. Ahora hay menos, ¿no? Entonces, los migrantes están haciendo una labor, pero escasa. El 10% de los niños son producto de migraciones. Entonces hay que ver qué se emancipó. Yo creo que hay una emancipación de las clases medias que no ha sido lo suficientemente pensada. No quieren tener hijos voluntariamente. Hay chicos que dicen que por los problemas ambientales no van a tener ni un hijo. Sí. Cierto. Ha sido el debate del vicepresidente. Mi hija te dice que para este mundo, con todos los temas. No quieren. Y por otro lado, los hombres que hacen vasectomía crecieron un 800% en estos años, ¿no? Porque no hay hijos, no hay hijos. Cae esa familia que tanto conocimos, pues se acabó. El 40% de las jefas de hogar son mujeres. Sí. Y entendiendo que las mujeres son las más pobres entre los pobres. Entonces hay que pensar qué pasa ahí, qué efectos va a tener en un plazo más largo. Esto está pasando hace décadas, pero no ha sido lo suficientemente pensado. Entonces hay que ver qué efecto va a tener esa caída de esa estructura. Marcela Cubillos tenía razón siempre. Que la Marcela Cubillos se puso al divorcio y después se divorció. Pero entonces tenía razón, porque el argumento de la derecha es que si uno permite el divorcio, se cae la institución de matrimonio. Y entonces, qué mejor evidencia de eso es que permiten la ley de divorcio, y con eso hasta la Marcela Cubillos se puede divorciar. Entonces se cae en la institución del matrimonio. La única cosa que estaba... se casó de nuevo, pues ella fue... No, pero no es coherente, porque... el matrimonio en secuencia no es matrimonio. El punto de la institución originalmente fue para garantizar una bastante vida, pero está súper vinculado con el mercado laboral, porque, ojo, lo que cae, ejemplo japonés interesante, porque tiene el concepto de un trabajo para toda la vida. La gente no tiene esa movilidad laboral. Entonces uno tiene un matrimonio para toda la vida y un trabajo para toda la vida. Mientras que hoy día tenemos altísima rotación laboral incluso para las clases medias y altas, y al mismo tiempo ese matrimonio secuencial. O sea, es parte de justamente lo que decía la derecha. Es una muy mala idea permitir el divorcio porque va a generar todo eso. Y pasó. O sea, ella fue preclara y con su propio por eso ganan 7 millones de pesos, porque la cuestionan. Fue mucho más preclara y ganan los 17 millones. Claro, y pero es víctima de su propia sabiduría. Lo que no sabía... No me permite a mí divorciar, por favor. Mira lo que me va a pasar. Que el divorcio ya no es necesario porque la gente no se casa. Sí. Ella en un momento buscó todavía mantener un cierto matrimonio, pero se volvió a casar, pero ya no se casa. Entonces hay un momento muy, muy, muy interesante institucional. Eso es lo que me interesa a mí. La institución que se derriba. ¿Y qué significa eso? Y en circunstancias que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano o el Republicano, su tema es la familia, esta familia inexistente.
formada por el matrimonio, recuerda a Cass cantando con los hijos, como la familia Trapp, con una... Pero no haga esa comparación, Diamela, por favor, me está fregando la película. Porque eso era lo que, esa familia maravillosa, que podía incluso cantar juntos, porque ensayaron todos juntos. Entonces eso desapareció literalmente de la forma que él lo plantea de la esfera social. A mí en la escuela de Derecho, que yo era compañero de curso de CAST, de ese, yo era compañero, estudiamos juntos los 5 años. Y en nuestra época, por supuesto, no había divorcio ni nada, y hablaban del concubinato notorio. Sí hablaban los profesores de aquellos que se vivían el concubinato notorio. Bueno, eso era ahora hay concubinato, entonces. Pero pero ya no es tan repudiado. Pues, no, entonces, al revés, es aceptado. Johannes von Trapp sigue vivo, 85 años, y sigue casado. ¿El padre? No, el hijo. ¿Cuál de todos los hijos? ¿Uno de los tantos hijos? Sí, pues. Bueno. Uno de los más jóvenes, evidentemente. Sí, claro. Oye, no sé si quiere decir algo más porque estamos... No, yo estoy muy contenta de conversar con ustedes y felicitarlo por seguir pensando en un mundo que se desea más despojado de analíticas, ¿no? Queremos agradecer de corazón, mira, me pongo la mano acá, a Diamela Eltit que haya venido, que nos haya iluminado con su sabiduría, que hayamos podido conversar, intercambiar opiniones, estar en desacuerdo. Gracias, Diamela, por venir para acá. En verdad lo digo, es un honor para mí tenerla y escucharla, y uno empieza después a darle vuelta, se queda con un rato pensándolo, así que muy agradecido. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz. Sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.